La pandemia nos impuso el reto del retiro hacia nuestras casas y trabajar desde allí. En otros casos, muchas personas pudieron realizar teletrabajo, que por cierto se ha puesto muy de moda, enhorabuena, pero una gran parte de la población se vio retenida en sus hogares, hasta tanto no se normalice la situación epidemiológica o se estabilizara. ¿Qué ha resultado de la vuelta a los centros laborales después de varios meses de ausencia física de estos medios? ¿Cómo es el mundo laboral que asumimos después de la pandemia? ¿Y qué retos enfrentaríamos los trabajadores? De vuelta al trabajo, ese es el tema que nos ocupa hoy en el Triángulo de la Confianza. Para eso invitamos al actor Omar Ali, al psicólogo Miguel Roca y a Eric Hernández, profesor de la Universidad de las Ciencias del Deporte. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al programa El Triángulo de la Confianza, hoy desde una de sus sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, donde se encuentra el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Bienvenidos todos al Triángulo. Vamos a hablar de un tema tal vez esperanzador, un tema constructivo en medio de todos estos meses de batalla contra la COVID. Estamos hablando de vuelta al trabajo, ¿no?, que hemos ganado y que hemos perdido después de tanto tiempo de estar alejados de nuestras rutinas tradicionales en las aulas, en nuestros centros laborales. Me gustaría empezar por una exploración. ¿Cómo organizaron sus tiempos en los momentos más álgidos de la pandemia, en la primera ola, en la segunda ola? ¿Cómo organizaban sus tiempos vitales? Maestro. Te pusieron en medio Sí, para eso. eso estaba pensado. Sí. A ver, en los primeros tiempos, si quieres decir la verdad, me fue sumamente grato. Cuando me dijeron las personas mayores de 65 años, yo tenía en aquellos momentos casi 65, me faltaban 15 días para cumplirlo, se tienen que ir para su casa todo el tiempo porque son personas vulnerables, no deben estar. Lo asumí bien, pensando sobre todo, tú que me conoces, el tema transporte, viajar de Fontanar a la Universidad de La Habana es sencillamente complicado en términos de transporte, y ya, perfecto, esta es la mía. Y lo asumieron más bien. Lo asumieron más bien. Yo soy de trabajar mucho en la casa, de usar mucho la computadora. No uso la computadora, como decía en alguna ocasión, como la cosa esta de las relaciones, pero sí para trabajar. Y lo asimilé de lo más bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo, poco a poco, va cambiando la cosa. Claro. Y va poniendo nuevas reglas. Créeme que pensábamos que eran unos meses, ¿verdad? Al inicio pensábamos que, bueno, No, mayo ya cuando me esto mandaron está almirante resuelto. para mi casa, me dijeron, profe, 20 días. Era 20 de abril, no se olvida nunca. Me pareció bien, lo que después pasa esto que te digo, es la rutina, la monotonía, cambio muy brusco de ser persona muy activa en una actividad en la cual uno está muy comprometido, y esto tiene un impacto sobre las personas. Claro. A mí me gusta decir cuando hablo de este tema que hay dos grandes grupos, actividades humanas o grupos humanos, como tú quieras, que son decisivos en la vida de las personas, que familia y trabajo. Claro. Dice que un hombre es feliz cuando se siente contento por la mañana, cuando va a trabajar y cuando termina la jornada laboral con deseo de regresar a la casa. Es decir, cuando una persona tiene esto, lo logra, es una persona hecha, ¿sí?, bastante satisfecha con la vida. Claro que sí. De pronto, casi que pierdes una por completo. Porque pierdes trabajo, no es que pierdas trabajo que te botaron ni nada por el estilo, sino es que sacrifica relaciones de personas. Si yo hago mi historia en la facultad, hay personas con las cuales yo he convivido mucho más que con muchos de mis familiares. Han sido muchos años juntos. Estoy pensando hasta para hacerle homenaje a mi hermana Lourdes Ibarra, a mi hermana Laura Domínguez, al fallecido Reinaldo Rojas, hermanos también que eran mi familia. Entonces, de pronto, tú eso no lo tienes. No lo tienes en vivo, en directo, a todo color, y eso es una pérdida importante. Es una pérdida importante que te la sientes y tienes ganas de volver otra vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la vida cambió. Como hemos hablado tantas veces, la vida es cambio, y este cambio supone que posiblemente se demore un tiempo todavía esta vuelta al trabajo. Como me decía Omar hace un rato, una cierta dosis de incertidumbre de qué va a pasar, y no solo de qué va a pasar, sino cómo va a pasar. Claro. Es decir, cuando vuelva al trabajo, ¿qué va a ocurrir? ¿Seguirá tan mal el transporte? ¿Las condiciones serán las mismas?
habrá tanta apertura y tanta contacto y cercanía física como hubo antes, o sencillamente tenemos que escoger los días que vamos a trabajar, quienes vamos a trabajar, ponernos en Nasobuco, hacer las clases en aulas con repartidos los alumnos, todas esas cosas de incertidumbre, sí, generan tensiones. Son interrogantes. Y son interrogantes. ¿Y ustedes? Sí. Yo te diría, estoy de acuerdo, o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo, que el empezar fue grato, sobre todo cuando tú tienes un trabajo que te ocupa mucho tiempo. O sea, Pensaste, dije, bueno, un tiempito tranquilo esto en casa, está bien, no está, esto está bien. Pero está bien porque uno reflexiona, uno busca cosas que hacer, que ha dejado de hacer durante mucho tiempo, producto de esa continuidad de trabajo y demás. De estudio, de ver cosas, en el caso de nosotros, ¿no? Claro. E incluso de reflexionar sobre el propio trabajo que estás haciendo. Claro. Esa cosa que debe tener uno cada cierto tiempo, que es apartarse de Era lo que una hace. parada noble. Exacto. Era una parada noble. Tú te paras y miras desde lejos un poco lo que haces y eso te permite reconocer cosas. Y es útil, en el caso del trabajo nuestro, verte, revisar cosas que en la caliente, como decimos nosotros, No te da tiempo. no te da tiempo. Eso es una realidad, esto es una maquinaria y es así. ¿Qué pasó? Que se hizo largo. Se ha hecho. Los 20 días se convirtieron Se ha hecho en un largo. año, sí. Y llega un momento que ya revisaste todo lo que tenías que revisar, ya viste descansaste todo lo que mucho de lo que querías ver y has descansado, yo diría que demasiado. Incluso empiezas a engordar, empiezas a preocuparte por otras cosas. La inactividad, en el caso de nosotros, siempre es mala. Yo pienso que en el caso de nosotros siempre es mala porque nosotros, seguramente cuando hable mi colega, va a ahondar mucho más porque en el caso de ellos es aún, creo, más fuerte. Pero en el caso de nosotros el entrenamiento es parte de nuestro trabajo, el entrenamiento. Y el entrenamiento es actuar, el entrenamiento es estar arriba del trabajo. Y cuando tú te desentrenas, cuando tú sales de eso, sobre todo cuando llevas una etapa de mucho trabajo, eso hace daño, eso en principio es daño. Es como el atleta cuando no se desentrena. Exactamente. Y de repente te quedas sin eso. Pienso que en el Sobrevienen atleta problemas. es aún peor. Claro. En el caso de nosotros, que es un trabajo físico y mental, por supuesto, es malo, es malo. Yo pienso que al final es malo. Pero no está mal cuando tú puedes reflexionar sobre determinadas cosas durante un tiempo. Pero se hizo largo, es lo que te decía, y ya eso sí es lamentable. ¿Cómo lo vamos a retomar? Bueno, hablaremos de eso después, pienso yo. Claro, claro. Eric, Bueno, a mí sí me impactó bastante desde el principio. Bueno, yo pienso que por ser el más joven de los que está aquí, yo empezaba mi camino como profesional, había acabado de graduarme de la escuela y estaba cumpliendo el servicio social en la Universidad del Deporte. Y llegó esto a mediados, comienzo del segundo semestre, en primer año del servicio social, y fue una parada total de una actividad que tenía 2 estudiantes a una cosa que no se hacía nada. Claro. Se cerraron la escuela, se cerraron los lugares públicos y sí era todo para la casa, no hubo una ubicación. Bueno, en el municipio se hacían cosas, la comida para los ancianos, alguna actividad que otra, pero no era lo mismo, no era el nivel de actividad que uno estaba acostumbrado. o sea, te atrapó sin siquiera forjar una experiencia laboral. Exactamente, no determinada. tenía una experiencia laboral ninguna, había recién comenzado. Claro. Y Sí, termina. bueno, nada, le iba a decir que sí, el tiempo como tiene la experiencia de ellos, a lo mejor si tienen un camino más largo trabajando, ellos decían al principio, sí, está bien, un 20 me tomo, pero ¿A ti no te sirvió? a mí no me sirvió para nada, yo me sentí estancado desde el día 1, desde el día 0. Díganme una cosa, en algún momento, de esos momentos de reflexión, en tu momento ya de que tienes un aula, no tienes nada, tienes que ir a la casa, ¿hubo algún atisbo, algún rapto de lucidez en pensar cómo organizar ese tiempo que estaría más allá de las cosas pendientes o de que algo así iba a ocurrir? Nunca nos fuimos a la casa sabiendo que regresamos en 20 días, un mes, que se acababa pronto. Bueno, perdón, profe. No. Yo pienso, en el caso de nosotros, yo pienso que más traumático. Porque nosotros, o bueno, creo que puede haberle pasado también a ellos, ¿no? Nosotros paramos y volvimos. Claro. Y volvimos a parar. O sea, cuando tú pensaste que ibas a retomar la Ahí vida, paró de todo volvió atrás.
Y eso fue aún peor, realmente, porque, o sea, te haces ilusiones, ya volvimos a una normalidad que no es la de siempre. Con precauciones. Pero estamos trabajando y demás. En el caso, fíjate, te voy a decir una cosa, en el caso del trabajo nuestro, las precauciones no son iguales que con los demás casos, ¿verdad? Nosotros no podemos trabajar con nasobuco. Claro. Cuando estamos actuando, no trabajamos con nasobuco. O sea, hay una serie de riesgos que se corren, pero así comenzamos de nuevo y hubo que volver a parar. Ya yo había, por ejemplo, dicho, bueno, ya vamos a empezar. El tiempo había sido un tiempo prudencial de análisis, de descanso, de estudio incluso, de preparar cosas, proyectos, porque también uno tiene que preparar proyectos, Claro, tener para futuros. una vista larga, ¿no? Porque esto se va a terminar definitivamente y entonces hay que tener cosas que hacer. Pero de pronto todo eso así, una vez más, y en mi caso fue un golpe, fue más duro el segundo golpe que el primero, en el caso mío, realmente. Bueno, porque ya íbamos con un poco de entusiasmo. Bueno, en fin, ya... Parecía que salíamos. Parecía que salíamos, exactamente. Sí, sí. ¿Tú ibas a añadir algo? No, ahora no. ¿O Eric? Bueno, a nosotros nos pasó casi igual, ¿no? Hubo un momento en que estábamos mal, mejoró, volvieron a abrir un poco las universidades, se dieron un poco de clases presenciales. Como decía el profe, se tomaron, que sea en la Universidad de Deportes, se dividieron los grupos en 8 alumnos por aula, con nasobuco, el distanciamiento, se eliminaron las clases prácticas. Y igual llegó de nuevo el alza de cantidad de casos diarios y se volvió a parar. Y eso volvió a... Voy a encender un incienso, voy a hacer una pausita. Ya sabes, a esto le dicen el programa del incienso muchas veces. Así que vamos a encender un incienso que me lo han puesto de una manera muy estrambótica. Pero bueno, se supone que por aquí. Estamos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Gracias por la sintonía. Y seguimos hablando de este tema tan interesante, además que nos ofrece algunas luces en el horizonte, de vuelta al trabajo, de vuelta a una nueva normalidad. ¿Qué piensan ustedes que pudimos haber perdido o que perdimos durante todo este tiempo de estar alejados de las rutinas habituales del trabajo? Aún con esas llegadas y esas salidas que, por ejemplo, han tenido ustedes en ese caso. ¿Qué piensan ustedes que perdemos? No, tal vez que se ganó también. Ajá. Cuando Omar hablaba, yo me acordaba de una expresión en algo que en el negocio nuestro se llama terapia cognitivo-conductual, Ajá. que dice que quien único no pudo descubrir el concepto del agua fue el pez, porque estaba tan metido adentro. Que no la veías. Casualmente descubrí que eso no solo es de terapia cognitiva ni de la ciencia. En el Callejón de Hammer, si se dan cuenta, en uno de los carteles que aparece al lado, dice exactamente eso. Es decir, el pez no podía identificar lo que era el agua. O sea, a veces es necesario unos periodos así, de salirse Y mirar. y mirar desde fuera para saber qué es lo que ha pasado. Pero no es salir para quedarte afuera, sino es salir para volver a entrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y la vuelta va a ser la misma agua que era antes, va a ser tal vez más espesa, va a ser tal vez ya no agua dulce, sino agua salada. Es decir, hay cambios que indiscutiblemente supone esta vuelta y que sí generan mucha ambigüedad y mucha incertidumbre de cómo va a ser la cosa. Por ejemplo, yo te decía que para mí el primer periodo fue muy bueno. Yo terminé 2 libros que tenía pendientes. ¿Y para qué trabajé? ¿Qué sé yo? No sé qué rato hace que no escribo. ¿Por qué no? Porque ahora no sé cómo voy a volver a lo que yo sabía hacer, que era pararme en un aula, a dar una conferencia, ver un caso cara a cara. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a cambiar esto? Pues ver un caso cara a cara, tan importante que es esta cosa, de ver la expresión facial, de ver el tono de la voz, así enmascarado, va a ser igual. Va a ser igual dar una conferencia en un aula que estaba amontonada de estudiantes hablando, pero que tú sentías cuando la clase pegaba y aquello era silencio sepulcral, o ahora sencillamente vas a tener un montón de enmascarados distantes de ti. Entonces, todo eso genera una incertidumbre. Y tienes que pensar, eso sí, como he dicho en muchas ocasiones, la apertura a los cambios. Y la apertura a los cambios supone que uno tiene que estar preparado para lo nuevo, porque indiscutiblemente va a ser nuevo. La COVID no se va a ir ahora
de ahora para siempre con la vacuna, que nos vacunamos todos, nos curamos, y aquí paz y el cielo gloria. No, no, el virus va a seguir por ahí, las medidas van a seguir y por lo tanto, quién sabe las mutaciones que ojalá no ocurran y por lo tanto hay un momento de incertidumbre muy grande de qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí existe una motivación de volver a trabajarse. Te repito por esto que decía al principio, el trabajo es algo que tiene significación en la vida de las personas, es algo que te permite un nivel de realización, incluso a veces hasta cuando monetariamente no te retribuye lo que tú quieres, pero estás tan implicado que tiene una significación. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es el incierto, es el incierto. Yo lo que sí creo es, bueno, apostar por una mirada proactiva, por una mirada optimista. Creo que la proactividad salva en estos casos. La proactividad salva en estos casos. Salva en estos casos. Creo que lo acabas de decir tú mejor que yo, así que ya. Yo coincido en la incertidumbre, Sí. En el negocio... ¿Tienes incertidumbre? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. En el negocio nuestro, tú sabes que estos son grupos de trabajo. Nosotros somos grupos, pequeños grupos de trabajo que hacemos determinadas obras. Y en el negocio nuestro hay toda una cadena, un engranaje que funciona o debe funcionar con un circuito, todo organizadito. Y a veces pienso que ese engranaje con este tiempo se puede haber, o sea, volver a echar a andar esa cadena, ese engranaje, puede ser complejo. Puede haber sufrido porque además, conmociones estructurales. Exactamente. Y además, por otro lado, pueden haber incluso personas que no vuelvan. Claro. Porque cuando pasa tanto tiempo, puede haber personas que en su análisis personal No decidirán quiero o tengo temor. Exacto. no seguir. No seguir. O sea, tú no sabes lo que va a suceder. Eso es algo que tú no tienes absoluta seguridad de lo que va a pasar. Pero también va a haber un desentrenamiento. Claro. En el caso de nosotros también, va a haber un desentrenamiento, todo profe, ¿no? Joven, pero profe también. Va a haber un desentrenamiento. O sea, vamos a estar todos, va a ser como echar a andar una máquina que va a estar... O una locomotora que está muy fría. Oxidada, fría, y eso a mí yo sé que se puede, ¿no? Eso está claro, pero no sé el trabajo que va a dar. O el tiempo que tome. O el tiempo que tome. Y el tiempo en estos momentos es oro, ¿eh? Ahora mismo hemos perdido tiempo. Ese es mi criterio. Yo sí creo que esta pandemia nos ha hecho perder tiempo. Claro. Yo creo que sí. Hay gente que me dice que no. Yo pienso que sí, que de alguna manera hemos perdido una cantidad de tiempo. Yo no puedo decir cuánta ni cuál, pero hemos perdido una cantidad de tiempo. Pero no depende de nosotros tampoco, ¿no? Claro, ha sido impuesto. Es una pérdida que no depende de nosotros. Claro. Es impuesta. Desde tu punto de vista, ¿qué expectativas albergas? ¿Volver al aula? Yo concuerdo bastante con ustedes dos, ¿no? Yo creo que cualquier cambio trae incertidumbre. En caso de la universidad, bueno, existe la educación a distancia con los alumnos, ¿no? Mediante vías telefónicas, mediante la plataforma Moodle, que es una plataforma universitaria. Ahí se colocan diferentes temas. Sí, ha estado trabajando. Diferentes temas, las diferentes asignaturas de la universidad o de las universidades. No sé si a lo mejor en la Universidad de La Habana se trabaja igual o en la CUJAE. Pero bueno, en caso de la Universidad de Deportes sí existe esta plataforma, pero bueno, crea incertidumbre por lo mismo. Llegará la información a todos los alumnos revisarán la información que se les deja, estudiarán por esa información, harán las guías de observaciones que se les dejan. Uno no sabe si esto es total. Y al final, ellos sí tienen que enfrentarse, ¿no?, a un examen. Yo vuelvo a un punto, discúlpame Eric, es que realmente el contacto presencial en la educación es importante. Es decir, yo creo que todo esto es importante, lo que se está haciendo, y es un esfuerzo encomiable, ¿no? Pero regresar al aula, como dice Roca, y estar con ellos, en tu caso igual, yo creo que eso no lo sustituye nada. Es decir, es un proceso demasiado importante, demasiado sustancial como para que las redes lo sustituyan. Esa es mi opinión. Yo creo que es esencial el hecho de que retomemos, aunque sea en la idea, y perseveremos en ello de retornar al aula, por ejemplo, como tú estabas ahorita intentando acercarte a ese pensamiento. ¿Me pudieras ahondar sobre eso? Si te decía que pensando no solo en el regreso al trabajo, tal vez hablaba desde mi punto de vista como profesor universitario, pero pienso también en el regreso a la escuela en las edades tempranas, en los niños, y la vuelta a una actividad
tan importante para ellos como es para nosotros el trabajo. Y es una actividad en la cual ellos están siendo formados humanamente, donde posiblemente para nosotros sea importante el medio digital y todo aquello. No, pero en la enseñanza primaria hay una figura que es determinante en la formación de los seres humanos, que es la maestra y que es el maestro. Es decir, esa es una presencia insustituible. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a pasar? Yo quiero apostar a que sí, a que en algún momento tiene que haber alguna vuelta en que otra vez podamos abrazarnos de verdad. Como decía Eduardo Galeano, la significación de los abrazos en la vida de las personas. Lo que no veo cuándo va a ser el momento. Apuesto que va a llegar. Quiero que llegue. No sé cómo ni cuándo va a llegar, pero sí, mi apuesta sería por una vuelta de nosotros, los adultos comprometidos con el trabajo, con una actividad laboral de significación para nosotros, y los niños con una actividad tan creativa, tan importante en la vida de las personas como es la escuela. Los buenos amigos preuniversitarios casi siempre al año, el tiempo, se conoce, tú no eres fulano, del pre. Esta expresión tan sencilla del pre es una expresión impresionante para los que han estado en preuniversitarios. Es como si era una unidad, solidez, como una historia común. ¿Qué va a pasar con esa historia? Ojalá vuelva. ¿Va a ocurrir? ¿Cuándo y cómo? No lo sé, no lo puedo afirmar. ¿Se están preparando, perdóname Omar, se están preparando ustedes para ese regreso? ¿Está perenne en su proyecto personal? Sí, como le dije recientemente en la plataforma Moodle, nosotros hemos tenido que poner diferentes temáticas, ¿no? Y para eso lleva una preparación continua, porque tienes que hacer, ahí no pones la gran parte de lo que es la asignatura, tú tratas de sintetizar para que llegue lo más importante de la asignatura a los alumnos. Y bueno, eso es una preparación, tienes que estar leyendo bibliografía. Igual en el deporte, igual la bibliografía se actualiza, no es una cosa que, un ejemplo, las reglas de los deportes cada cierto tiempo se actualizan y se puede agregar alguna regla nueva que tenga que ver con el vestuario. En el bádminton, que es mi caso, bueno, en referente al vestuario se implementaron cambios en las reglas y todo eso tienes que irlo llevando. ¿Y han soñado con el día en que se van a ver personalmente en la universidad? Con los alumnos, bueno, nosotros durante este tiempo, un pequeño grupo de pertenecientes a la universidad nos hemos estado viendo porque hemos estado haciendo trabajos en la universidad. O sea, en la Universidad de Deportes se está llevando un proceso de mantenimiento y arreglo, ¿no? Hemos pintado terrenos de deporte en caso de balonmano, hemos hecho algún que otro arreglo en el departamento y siempre ha habido un vínculo ahí, pero es muy poco, ¿me entiendes? Porque somos, no sé, cuando más 10 personas. Demasiado poco. Y el departamento somos 50 y tantos profesores. Demasiado Pero poco. bueno, sí, se sueña con regresar a vernos entre nosotros y principalmente creo que a ver la dinámica de una clase con estudiantes y una clase sobre todo práctica, en mi caso que soy relacionada al deporte, ¿entiendes? ¿Tú querías añadir algo? No, estaba pensando cuando hablaba el profe que yo soy de los que pienso que todo va a volver a ser como era. No me cabe la menor duda de eso. Y los niños se abrazarán y jugarán y harán todo lo que tienen que hacer. Y esto puede parecer, no quiero que parezca una cosa, un positivismo, sino que tiene que pasar. Es lo deseable por lo menos. Tiene que pasar. Es lo deseable. De alguna manera tiene que pasar, profe. De alguna manera tiene que pasar. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos mensajes a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. Bueno, seguimos hablando de vuelta al trabajo, que es el tema que nos ocupa en este Triángulo de la Confianza. Queda muy poquito tiempo. Ustedes son invitados muy prolíficos en el verbo, así que de alguna manera nos queda muy poquito. ¿Con qué quieren regresar al trabajo? Porque sí va a ocurrir en algún momento y lo esperamos. ¿Con qué van a regresar? Yo tengo muchos proyectos en mi mente. Estoy seguro de que algunos no se van a realizar, pero estoy lleno de proyectos. Y quisiera regresar primero con la reflexión que ha hecho uno durante este tiempo de impas que hemos tenido, obligatorio, de tratar de mejorar determinadas cosas. En primer Claro lugar. que sí. Yo creo que si no mejoramos, si esto no nos sirvió por lo menos para separarnos y ser capaces de mejorar,
Muy interesante. Entonces sí, esta pandemia es fatal, ha sido fatal, pero entonces más aún. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo pienso que hay que ir a mejorar. A mejorar. ¿Ustedes? Bueno, quiero regresar con todas las experiencias porque, en fin y al cabo, esto nos ha dejado algunas experiencias positivas y que nos incrementan nuestro conocimiento y nuestro sentido de ver la vida. Un ejemplo, las asistencias en los centros de aislamiento, las tareas que se han hecho en la comunidad, diversas cosas. Y regresar con muchas ganas de continuar mi proceso de crecimiento laboral porque, como le dije al principio del programa, yo recién comencé. Estuvo trunco. Profesor Roca. A ver, voy a hacer referencia a mi utopía creíble. Daibel, que anda por ahí, sabe que yo en la clase me encanta decirle a los estudiantes, aléjense siempre de toda la chapucería, de toda la vulgaridad, de toda la mediocridad, de toda la simplicidad. Incluso les digo la palabra fuerte, aléjense de toda y apuesten siempre por la pasión por la excelencia, por ser mejores cada día, no porque sean los mejores, sino por ser mejores que ustedes. Mi aspiración es que después de la experiencia de este tiempo, que tan dura ha sido para casi todos los seres humanos, podamos pensar de que sí, después vamos a ser más excelentes, mejores seres humanos y más productivos de la existencia. Es lo que quiero pensar, por eso te decía, es mi utopía en la que creo, o por lo menos me gustaría que así fuera. Me voy con todas esas energías buenas, o sea, me las voy a quedar, se las voy a pedir prestadas, porque con ellas también quiero empezar la nueva normalidad. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos por este mismo canal la próxima semana. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.